Muy buenas noches. Nuestro tema de hoy es el de los bloqueos en carreteras. El pasado viernes, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Antonia Urrejola, hizo una claridad perfecta sobre lo que dijo la Comisión respecto de los bloqueos, en el sentido de que no los apoyó, todo lo contrario, los condenó. Vean lo que dijo. Cuando los bloqueos terminan perjudicando y violando otros derechos fundamentales, esos bloqueos nosotros los condenamos y en el informe los hemos dicho expresamente y nos hemos pronunciado respecto de un conjunto de actos de violencia que hemos visto en el contexto de las protestas, como la quema del Palacio de Justicia de Popayán, de Tuluá, o el Instituto Médico Legal en Popayán. Eso no es parte de la protesta, eso es violencia. Como hemos visto que los bloqueos han ocasionado en algunas partes de Colombia y que la Comisión en su informe condena de manera muy enérgica. Es decir, hemos manifestado nuestra consternación que hayan fallecido 2 bebés porque en un bloqueo no se dejó pasar las ambulancias. Eso no es parte del derecho a la protesta, por ejemplo. O que una ciudad quede por un mes sin acceso a alimentación y elementos básicos, sin acceso a medicina. A propósito de esta declaración, nuestro invitado esta noche es el doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Doctor Bedoya, buenas noches. ¿Qué sensación, qué impresión le dejó esta aclaración que hizo la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Yamid, buenas noches. Pues habría sido indiscutiblemente mucho mejor que eso que ella dijo en su programa hubiese quedado muy bien redactado en el informe de la Comisión. Porque lo que vale, tristemente, para nuestro país son las recomendaciones formales que hizo la Comisión y lo que queda también para la comunidad internacional es lo que quedó consignado en ese reporte. Pero lo que ella dijo en su programa yo creo que da mucha mayor claridad frente a que cuando se violan los derechos fundamentales de los ciudadanos, los bloqueos se terminan convirtiendo en actos absolutamente reprochables. Es decir, doctor Bedoya, que una de dos, o el informe inicial de la Comisión fue mal interpretado, incluyendo el gobierno, o que la doctora Urrejola lo suavizó. ¿Qué piensa usted que fue lo que ocurrió? Usted que conoce bien el informe. Pues ya cuando uno lee las 48 páginas, indiscutiblemente hay una sección sobre el tema de los bloqueos, pero no es tan contundente como sí fue el pronunciamiento que ella hizo en su programa la semana pasada. Y menos mal, existe el Código Penal en nuestro país, porque yo creo que ese artículo 353A da una claridad total para que cuando por la vía de medios ilícitos se bloqueen las carreteras y se violen los derechos de los colombianos, tiene que caerle todo el peso a la justicia, no solamente a quienes los organizan, sino a quienes están materializando estos bloqueos. Y sin duda alguna, eso debió haber quedado en el informe de la Comisión, porque yo me pregunto, Yamid, ahora que se viene el 20 de julio, ahora que se viene el 7 de agosto y que de pronto tendremos más manifestaciones en las vías y en las ciudades de nuestro país, ¿será que ese informe de la Comisión va a ser interpretado porque quienes salen a las carreteras se sientan con el derecho de bloquearlas y volver a violarle los derechos a la alimentación, al trabajo, a la movilidad e inclusive, como desafortunadamente ocurrió, a la vida en nuestro país? Ojalá que no sea así. Pero a ver, con todo respeto, doctor Bedoya, me parece que el informe no autorizó los bloqueos. Y es muy claro un pedazo donde dice que un bloqueo permanente es indebido, permanente. En la comisión, el informe de la Comisión habla de cierta dificultad que puede provocar una protesta con un bloqueo temporal, unas horas, pero no permanente. El informe de la Comisión censura los bloqueos. Me perdona, doctor Bedoya, pero yo tengo entendido eso. Que los bloqueos permanentes, quiero decir. Claro, Yamid, y eso es importante, pero yo también tengo que decirle con claridad, es que no se necesita sino un día para que usted le viole el derecho a la alimentación a los ciudadanos. No se necesita sino un día de bloqueos para que usted limite la recolección de la leche y como lo vimos en Cundinamarca o como lo vimos en las carreteras del norte del Cauca, esa leche derramada ya no le llega a los consumidores y también afecta a nuestros productores. Entonces, más allá de que si son bloqueos permanentes o no,
Aquí lo que se genera por la vía de esos bloqueos son afectaciones reales, económicas, en términos de empleo también, y en la vulneración del derecho. Que usted no pueda recoger la cosecha durante un día simplemente porque hay un bloqueo, ¿será que entonces no se considera un daño económico a ese productor y un derecho al trabajo que se ve vulnerado también? Esa relativización de los derechos yo creo que debería ser mucho más clara en ese tipo de informes. Y por eso le digo con claridad también, menos mal existe el Código Penal, porque al final del día esas son recomendaciones para el Estado. Pero lo que vale en Colombia es lo que tenga la Constitución y la ley. Y en buena hora también, que revisemos si hay que precisar aún más las leyes en Colombia para que este tipo de situaciones, en el marco de protestas que claro, que son bienvenidas y son pacíficas, pero que si se cometen vulneraciones a los derechos de los colombianos, pues eso no puede quedar en la impunidad. Porque es que Yamid, en 43 días fueron más de 3.000 bloqueos, y no todos ellos permanentes, sin duda alguna, pero muchos de ellos, donde se cometieron estas violaciones a los derechos de muchos más ciudadanos de los que estaban supuestamente protestando en las carreteras de Colombia. Y desgraciadamente, doctor Bedoya, con respecto a lo que usted dice, todo parece indicar que esos bloqueos van para la impunidad, ¿no es cierto? Claro, Yamid, y eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque supongamos que esos bloqueos quedan en la impunidad, que no van a pagarle cuentas a la justicia quienes los organizaron y quienes los materializaron. Usted se imagina que hacia adelante, si se mantienen esas protestas sociales, reitero, que si son pacíficas son bienvenidas, pero que aquellos que vieron que no pasó nada y que a los que capturaron los dejaron libres y que los que cometieron violaciones a los derechos humanos no terminaron respondiendo ante la justicia, como dicen, eso es patente de corso, para que empiecen a pasarse por la faja la Constitución y la ley de nuestro país y vamos a ver más destrucción de empleo, más vulneración de los derechos de los colombianos y ojalá no volvamos a ver desabastecimiento en las ciudades, que como usted bien lo sabe, eso también repercutió en incrementarle el costo de la alimentación a los colombianos, que vulneró el ingreso precisamente de los más vulnerables, que son aquellos que decían defender quienes estaban en las carreteras. Una total incoherencia, ¿no cree? Sí. Ahora, mire, doctor Bedoya, aprovecho su presencia para hacerle preguntas sobre otros temas. El señor ministro de Hacienda anunció que mañana el presidente de la República divulga la nueva reforma tributaria, pero anticipó, primero, que no van a tocar el IVA. Segundo, que no va a haber gravamen ninguno a las pensiones. Tercero, que no se va a gravar a la clase media. ¿Cuál es su opinión sobre estas bases de la nueva reforma tributaria? Pues Yamid, sin duda alguna es un muy buen anuncio el que hace el ministro de Hacienda y que en su momento, cuando anunció el retiro de la reforma, hizo el presidente de la República, particularmente en los temas de IVA y particularmente en los de la mal llamada clase media. Pero habrá que esperar a ver cuál es ese texto que el gobierno va a llevar al Congreso de la República, porque como usted y yo lo hablamos en su momento, hay que mirar los detalles de lo que se lleva al Congreso de la República para ver si en esos, entiendo, 35 artículos que el Gobierno Nacional llevará al Congreso de la República, estas promesas y estos compromisos políticos del gobierno se ven reflejados con absoluta claridad y no se prestan para interpretaciones por parte del Congreso de la República y a la hora de la implementación. De ser así, creo que el gobierno cumplirá con su propósito de recaudar alrededor de esos 15 billones de pesos, de no afectar a los colombianos en condición de vulnerabilidad, de llevarles los programas sociales que son tan importantes y como lo ha hecho el mismo ministro José Manuel Restrepo, hay que acudir al bolsillo de aquellos que pueden pagarla y eso es el sector empresarial y los colombianos de mayores ingresos. El ministro de Hacienda, doctor Bedoya, dijo hoy lo siguiente, que la reforma que presenta mañana incluye 60% de alza de impuestos a sociedades y 40% en ahorro, en recorte de gasto público. ¿A usted qué le parece esa distribución que anunció hoy el ministro? Pues yo creo que es el ministro de Hacienda quien ha hecho los cálculos para poder determinar los porcentajes. Pero permítame, le resalto lo siguiente también. El ministro también ha hablado del tema de la lucha contra la evasión.
Y tanto desde la SAC como desde el Consejo Gremial, cuando empezamos la discusión del primer intento de la reforma que el gobierno presentó en su momento al Congreso de la República, siempre hablamos de la necesidad imperiosa de buscar recursos por la vía de la lucha contra la evasión y sin duda alguna, como lo reclamaron muchos partidos políticos, por la vía de la austeridad fiscal. De tal manera que creo que acá hay una buena combinación que le da respuesta a las preocupaciones que manifestamos en su momento, al menos desde el sector agropecuario, que también se manifestaron por parte de diferentes colectividades políticas y que esa fue la tarea que el presidente le dio al ministro de Hacienda, lograr un consenso general frente a esta norma que van a llevar a que el Congreso la discuta en los próximos días. De tal manera que si es así como lo ha anunciado hoy el ministro de Hacienda y estaremos muy pendientes ya del texto final, pues creo que hay un norte muy positivo para los colombianos, para el gobierno en su propósito fiscal y por supuesto para que quienes están insatisfechos vean que aquí sí existe la posibilidad de llegar a consensos y sacar reformas que le convengan al país, que nos permitan buscar el grado de inversión, pero sobre todo profundizar esos programas sociales tan relevantes en medio de una pandemia que deja mucho desempleo y muchas más familias en condiciones de pobreza extrema. Así es, doctor Bedoya. Muchísimas gracias por haber aceptado su invitación, ha sido usted muy amable. Y ustedes también, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, doctor Bedoya. A mí es muy amable.